Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que cuenta cada gota, el video y podcast donde exploramos temas fascinantes con personas geniales dedicadas a la ciencia de la tierra que hemos tenido el agrado de conocer en nuestra vida haciendo sistemas de riego. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones apasionantes sobre el cuidado de la tierra, la jardinería sostenible y uno que otro consejo para un sistema de riego eficiente. Acompáñanos mientras aprendemos de expertos y aficionados con una profunda conexión con la naturaleza. Así que, sin más preámbulos, sumérgete en este episodio y descubre lo que cada gota de conocimiento puede aportar a nuestro mundo verde. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que cuenta cada gota. En esta ocasión vamos a tocar un tema particularmente importante. Los jardines en general tienen diferentes propósitos. Pueden ser para meditar, para disfrutar, para recrear, para pasar tiempo familiar, para poder leer un libro. Pero cada paisajista o cada jardinero o cada profesional de la jardinería va a estampar esa finalidad que tiene el jardín en este objetivo que él planteó. Y frente a eso, para que se mantenga en el tiempo, hay que recurrir a hacer labores de mantenimiento periódico y mantenimiento estacional. El mantenimiento es sumamente importante para que esta finalidad que tenía el jardín en un comienzo o la finalidad que le queramos dar en el tiempo al jardín, podamos llevarla a cabo y que tenga un buen fin al final del día. Si no hacemos estas labores en este espacio que está lleno de vida, lleno de cambios, donde hay nacimientos, hay reproducción y hay muerte día a día dentro de este espacio tan dinámico, el jardín se puede escapar dentro de este objetivo que nosotros tenemos y podríamos simplemente perder el foco de lo que buscábamos en un comienzo. Para esto, entonces, es bueno tener siempre un calendario de labores o por lo menos tener clara cuáles son las principales labores que hay que realizar para poder mantener el jardín en el foco que estamos planteados. Para poder hablar sobre esto y otros temas relacionados al mantenimiento del jardín, tenemos un invitado pero de lujo. Hoy día nos acompaña una persona que tiene vasta experiencia en jardín. Es además relator y docente en diferentes cursos de jardinería. Tiene un diplomado de manejo sustentable de agua y suelo. Tiene además un emprendedor de la jardinería hace mucho tiempo. Su empresa se llama Oscar Nordio Paisajismo y además director de proyecto de paisajístico en Paisajismo Esencial S.p.A. Es un hombre que no se detiene, no sé cómo lo hace para poder detenerse en algún momento a disfrutar lo que él hace, que son jardines. Con ustedes, don Oscar Nordio. Muchas gracias, Sebastián. Oscar, primero que todo, agradecerte de sobremanera el que haya aceptado esta invitación a este proyecto. Lo que cuenta cada gota, un proyecto que está partiendo y que estoy seguro que va a alimentar mucho a la comunidad de aficionados y profesionales de la jardinería. Así que, primero que todo, eso, agradecerte de verdad, honestamente y de corazón, este esfuerzo que hiciste en venir para acá. Y que sé que además el día que estás grabando es un día ocupadísimo para ti, venir de curso, venir de terreno, venir de todo, pero pucha, gracias por darte tiempo. Pero antes de partir con todo lo técnico y ponernos a disposición de entregar esta información, quiero que nos expliques un poco más sobre ti. Entiendo que tu tiempo se reparte entre el paisajismo, la docencia, la asesoría. ¿Cómo lo hace un hombre como Oscar Nordio con este poco tiempo que tiene para poder distribuirse? ¿Qué es lo que hace estos días? Mira, la verdad que es producto de un trabajo que tiene años. Ser y crear requiere tiempo, requiere etapas. Y solo hecho es complementar lo que he aprendido de la naturaleza, del que cada momento tiene un proceso, tiene un desarrollo, y lo aplicaba a la vida laboral. Simplemente lo que he hecho eso. Entonces, cada proceso desde el hoy tiene un antes. Hay una historia previa de trabajo, de desarrollo, antes de la ejecución. Entonces, lo que vemos hoy día es la fotografía de la ejecución de lo que ya he venido por mucho tiempo tratando de ordenar, de sistematizar, que son situaciones que no siempre son fáciles, y hacer que el tiempo de trabajo, el laboral, junto con el familiar, tengan un punto de equilibrio. Y esa es la ciencia, es como te digo, solo imito un poco lo que ocurre en la naturaleza. Oye, ahora tu foco
va en el mundo verde, en el mundo de las ciencias, de la tierra, como llamamos aquí nosotros en el podcast. Y me gustaría saber dónde nace ese interés por lo que es el mundo verde, por lo que es el paisaje. Mira, eso yo lo comento, eso fue una casualidad. Realmente yo me había preparado en otro proceso previo hasta que descubro que este era un ambiente que me regocijaba, me hacía bien como persona. Y fue cuando tomé la opción de volver a estudiar. Entré a la carrera y la verdad es que tuve profesores excelentes. Y tuve la oportunidad de ser asistente. O sea, apenas entré yo quería ser asistente de un profesor. Y bueno, fui asistente de muchos profesores en muchas áreas, de académicas, luego laborales. Y aprendí a hacer de todo. Y me caía muy bien, era muy sencillo para mí el proceso. Por lo tanto, esa historia sí fue importante. Y de ahí, bueno, fui consolidando hasta que llegó un momento en que se me dio la oportunidad. Y ahí recuerdo que la Margarita Sepúlveda le habían invitado a hacer clases al club. ¿Ya? Y la Margarita me dice, oye, Oscar, me surge esta oportunidad, ¿tú me acompañarías? Pero no sé, o sea, yo siempre he estado del otro lado, nunca he hecho clases como tal. Y ahí parte un poco la historia El en eso. Sancho Panza de... Claro, claro. Finalmente después Margarita no pudo seguir, tuvo otros requerimientos y me quedé yo. Y de ahí comencé con esa otra área del trabajo, del paisajismo como tal. Y colaborando, enseñando con una perspectiva personal, con mi firma, pero aprendiendo, porque uno no termina en este punto de enriquecerse con cada conocimiento, con cada proceso. Yo creo que lo rico de enseñar es que uno aprende y tiene compromiso prácticamente de estar aprendiendo constantemente, si no te quedaste atrás y no tenés que responder. Siempre hay preguntas nuevas, así como las que hicimos nosotros en su momento, las que hiciste tú, y quizás como ha ocurrido, que me ponen en jaque, no sé, de eso no sé. No te puedo responder, pero sabes, es re bueno porque nos da la posibilidad de abrir ahí una conversación y aprender. Oye, yo tengo aquí anotada una pregunta, dice, ¿cuál fue el paso que te llevó a ser independiente? Pero no me queda claro si en algún momento fuiste dependiente. No, la verdad que nunca fui dependiente realmente. O sea, desde que salí siempre tuve la oportunidad de hacer cosas. Ya. Siempre trabajé para otras personas, pero no contratado, sino que era invitado. Oye, hay una invitación, ¿te gustaría participar? Y fue como el punto de partida. Y eso me llevó después a consolidar el trabajo y a comenzar a experimentar. Oye, yo puedo hacer esto. Y recuerdo que salí a buscar clientes, me fue pésimo, hasta que alguien me llamó que no era cliente y trabajé para esa persona. Y ahí me di cuenta de que no necesitaba, entre comillas, o lo que había hecho había tenido algún problema, y comenzó ese proceso de que te van recomendando. Resultó bien porque era mi primer proyecto, era mi primer trabajo, y me involucré probablemente más allá de lo que significa una situación secuencial de actividades. Y eso te lleva después a decir, ¿sabes qué? Sí, lo puedo hacer en otra escala, puedo seguir subiendo, y con el paso del tiempo, que es mucho tiempo, te permite después decir, sí, yo puedo dirigir, yo puedo establecer una situación quizás estructurada como una empresa ya más consolidada. ¿Cuántos años de experiencia tiene Oscar? Más de 15 años. O sea, es un camino largo y en muchos escenarios. O sea, como te digo, yo recuerdo, por ejemplo, a Rosemary Ulrich, que me enseñó todo lo que sé de paisajismo acuático. Y tuve la oportunidad de ir a encerrarme a su vivero durante una temporada larga en verano, a aprender, a trabajar, a hacer toda esa historia en ese ámbito. Y así con otros profesores y con otras personas que me permitieron ser asistente, partir quizás en actividades que no te permitían ir a lo que tú deseabas, pero que sí te generaban un proceso de aprendizaje, de aprendiz, que te permitían con el tiempo, o que hoy me permiten tener una visión más amplia de cada área. Y ahora nos vamos a ir de lleno a lo que es la entrevista técnica, que es la parte donde vamos a tratar de absorber todos esos conocimientos que nos podía entregar. Y hoy día, como te comentaba, el foco que tiene este episodio es poder hablar un poco de las labores de mantenimiento que tenemos en la época estival, en la época de primavera-verano, en la época dura, donde hay mayor cantidad de movimiento. Y me gustaría saber cuáles son las tareas más importantes que los jardineros deben considerar en esta temporada, partiendo de la primavera. Mira, yo en eso puedo colaborar desde mi visión. Por supuesto, tiene que ver con mi historia. Y quizás hayan personas que estén en desacuerdo con parte de lo que yo te pueda comentar ahora. Y está muy bien. El proceso se inicia en otoño. O sea, todo lo que hoy podamos comenzar a hacer en primavera y lo que disfrutemos en verano es parte de un trabajo arduo y pesado que se hace previo.
Por lo tanto, quisiera citar eso antes de referirme a este momento. Los ciclos por los cuales yo trabajo o he aprendido a desarrollar mi actividad es basándome efectivamente en eso, los ciclos de la naturaleza, en los momentos en que entre la tranquilidad, el descanso de la temporada anterior y el jardín se prepara a recibir en el proceso natural la siguiente temporada. En ese momento es donde la planificación y lo que yo trato siempre de comentar y compartir es la más importante. O sea, todo el proceso previo que tiene que ver con 3 unidades que son principales: el suelo, el agua y la planta. Plantas en modo general, ¿eh? Que no se sientan todas las plantas que nos están viendo. Tiene que ver con eso. Entonces, esas actividades que son sistemáticas de acuerdo a la temporada previa, ¿cierto?, de otoño, se intensifican en invierno. Las personas en general identifican la parte de las especies o de las plantas con respecto a las podas, a ese tipo de trabajo, pero tiene que ver con el contexto de las asociaciones. El jardín tiene una vida, un desarrollo paulatino, donde algunas van demostrando o mostrando en su desarrollo características particulares. Entonces, a medida que uno va afinando esa historia, va entendiendo cómo se van preparando, entiende que en ese proceso de previo van a tener un desarrollo muchísimo más profundo y más estable cuando aumente la temperatura y las condiciones ambientales. Para que cuando llegue el verano, como lo conocemos como estación, terminen por estresarse en condiciones como las que tenemos hoy en día, que son bastante adversas. No era así hace 15 o 20 años atrás. Estos cambios eran muy tenues, no se sentían estrés o en invierno o en verano. Era una curva o una sensación donde uno podía ver que esos desarrollos eran estables. Entonces, en este momento lo que podemos hacer principalmente es preocuparnos de la unidad más importante, que es agua-suelo. Ya hicimos esas labores anteriores, las preparamos o tratamos de mirar de que las asociaciones, las distintas especies hayan desarrollado un comportamiento, ¿cierto?, una similitud de desarrollo donde ninguna se entorpece con ninguna. Eso es lo más importante. Cada una tiene un rol protagonista. En algún momento, por floración, por aroma, por follaje, pero lo que necesitamos hoy en día es que esa unidad se cuide para el proceso más estresante, que es el aumento excesivo en temperatura y la falta de hidratación o de mantención de agua en ese suelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Cuidar el suelo que tenemos en las condiciones de ocupar, ojalá que esa agua que tuvimos por las precipitaciones se mantenga por una cantidad de tiempo un poco más extensa. Los últimos 5 años no tuvimos esa posibilidad. Y que los desarrollos en volúmenes, en follaje, en dimensiones, permita de que durante el día, del espacio de las 12, en promedio son 12 horas de mucha exposición, radiación solar, y sobre todo lo que más daña, que son los rayos ultravioletas, igual como nos daña la piel a nosotros, dañan su follaje, efectivamente hayan hecho algún tipo de comunión. La floración no va a durar mucho, no creo que pasemos más allá del 20 de noviembre, con las últimas floraciones. Aquellos que hagan algún fruto menor, quizás van a desarrollar producto de esa preparación un proceso más o menos estable, y prepararse principalmente algo que es que las masas durante el día, las estructuras, los volúmenes permitan ahorrar quizás la máxima cantidad de agua, de suelo, sin aporte, pensando en sistemas de riego, que lo hablamos siempre nosotros, que dure por mayor cantidad de tiempo. Actividades es permitir que la floración sea lo suficientemente extensa para que las hojas, el proceso interno de nutrición de las plantas acumulen la mayor cantidad de energía interna que les permita aguantar el estrés, ¿cierto? Que las raíces crezcan un par de centímetros, eso significa mucha vitalidad y soportar en el espacio profundo del suelo mayor tiempo de cantidades de agua mínimas o más distanciadas. Y que efectivamente el viento, que va a ser un proceso importante, permita que estos volúmenes no se cierren. Esto de que las formas, uno puede ver un volumen en una forma, pero que no vea algo compacto, va a permitir también que parte de la aireación dentro de los jardines sea importante y refresque parcialmente el follaje, que se va a estar dañando con esa alta temperatura. Eso como un modo general, así como bien amplio. Ahí quizás podemos hablar en cosas más particulares. Claro, preparando, porque entiendo, y casi haciendo una analogía a lo que hablabas al principio de dónde viene tu interés por la jardinería, de la época de preparación,
veo una fuerte incidencia en el proceso previo a cuando empieza la actividad, que es la preparación, casi como Rocky que tiene que salir a entrenar antes de salir a pelear. Entonces, todo ese proceso previo es fundamental para que el jardín esté estable en el periodo de alta actividad. Oye, dentro de lo que mencionabas, hay una preponderante incidencia de lo que es el estado hídrico de las plantas, y ahora se sufre muchísimo respecto a eso. Bueno, esta temporada no va a ser quizás tan así, gracias a cómo fue el tiempo que tuvimos, pero generalmente tenemos que tener algunos consejos de cómo mantener los jardines hidratados sin desperdiciar mucha agua. Y pues, el periodo estival es el que más consume agua. ¿Qué sugerencias podrías darnos respecto a eso? ¿Cómo podemos hacer que los jardines consuman menor cantidad de agua? Tiene relación con lo primero, o sea, voy a retomar eso para responder a lo que me dices tú, que es cómo conservamos esa agua por más tiempo en el suelo. ¿Eso sería por ahí? Entonces, va referido a lo que decíamos antes. En medida de que los desarrollos de volúmenes de follaje y asociaciones entre cada una de las particularidades de las especies vegetales permita que la mayor cantidad de suelo efectivamente esté cubierta. Ese es un primer punto. Que solo en sí mismo los follajes, las formas, unas con otras se unan de tal modo de que la mayor cantidad de suelo libre, que no es sensible al riego, que no es sensible al agua, ¿cierto? No esté incorporado en eso. Y de ahí nace la palabra macizo. ¿Ah? O sea, todas estas uniones de estas asociaciones vegetales que podrían estar dentro de una jardinera o dentro de una superficie. Que hagan una unidad. Claro, esa unidad, esa diversidad de especies va a permitir que entre todas sean capaces de una primera perspectiva, sin pensar en aportes de agua, mantenerse. Desde las más grandes, los árboles, ¿cierto?, hasta los cubresuelos, que son los más pequeños, incluyendo el césped, permitan mantener esa unidad de suelo con la menor posibilidad de estar sensible por la exposición solar. Y ahí viene el tema de los aportes. Entonces, toda la superficie, principalmente, sin hablar de la forma como devolvemos al suelo el agua que pierde, el sistema, en este caso de riego, es que haya una cobertura. Ojalá coberturas vegetales que sean tapizantes, más que rastreras. Y en sectores donde hay estas cubresuelos o más rastreras que generen, además de la expectativa visual y de los encantos que tengan por sí mismas las especies vegetales, o que valoremos que mantengan esa unidad como si fuesen específicamente un escudo. Y en los sectores, y lo hemos conversado tantas veces, Sebastián, que no tengan eso, efectivamente recurrir a otras coberturas, distintos tipos de mulch, distintos tipos de elementos que permitan disipar o que ellos reciban una buena parte de esa energía, ese calor extremo, y que las capas inferiores del suelo sean menos sensibles a estar en exposición directa a esa situación. Nosotros, cuando hacemos estimación de tiempos de riego, tenemos una cuestión que se llama el coeficiente de jardín. Ya es lo que se lleva, que tiene el coeficiente de especie o el coeficiente de cultivo, que tiene que incorporar el coeficiente de microclima, el coeficiente de densidad, y ese coeficiente de densidad entre un jardín que sea más denso se va a aumentar. Obviamente va a tener más masa foliar que va a estar evapotranspirando, pero si lo tienes con suelo desnudo es más desfavorable que si lo tienes cubierto con mulch y una baja densidad o una media densidad. Entonces, efectivamente, al tener el suelo desnudo se nos va a estar evaporando gran parte del agua de forma directa sin haber sido utilizada. Creo que por ahí apunta donde... O sea, por supuesto, eso ya es técnico, de lo que hacemos nosotros en nuestras actividades de riego. Pero de la perspectiva de jardinería, para elevarlo a paisajismo, efectivamente eso, o sea, juntos son más poderosos ante la adversidad que por separado. Y ahí hay un tema que hasta el momento no hemos incorporado, que es la biodiversidad debajo del suelo, que también contribuye efectivamente no solo al tema nutricional, que es lo primero que uno asocia, sino también a mantener las cadenas, ¿cierto?, y la simbiosis debajo del suelo para que se permanezcan estables. Y muchas veces son relevantes en un proceso que no vemos. Porque claro, como es microscópico, pero tiene relación con lo mismo, y algunas sí toleran efectivamente esas alzas de temperatura y aún así no les benefician la capacidad de que las raíces, aquellas que son más débiles o más jóvenes, perezcan en el proceso. Fabuloso. Ahora te voy a preguntar por algo que suele causar dolores de cabeza en los jardines, y sobre todo cuando empieza a haber mayor cantidad de temperatura, mayor cantidad de movimiento dentro del jardín, que son las plagas. Las plagas generalmente en la época estival, en la época de primavera y verano, comienza a causar estrago cuando no hubo un buen cuidado previo, que es lo que mencionaba en un principio. Y me gustaría saber qué sugerencias
preventivas y o curativas nos podrías enseñar respecto a si acaso encuentras plagas en tu jardín? Puedo compartir una visión personal. En general, la diversidad siempre ha estado presente en mis jardines. Por lo tanto, yo no siento que ni veo plagas en el jardín. Muchas personas me dicen, pero mira, si está. Sí, por supuesto que hay. Hay aquellos organismos que pueden causar algún daño, pero de verdad los que tenemos en jardinería son menores, no son como los agrícolas que causan deterioros muy importantes. Por lo tanto, bajo mi visión, yo acepto lo que se considera como plaga, pero en colonias que, producto de la capacidad o el comportamiento que he tenido previo en preparación, han sido eliminadas con los cortes en el proceso de modelaje, o los nutrientes o los exudados que efectivamente entregan, crean pequeñas colonias. A mí, dentro de mi visión y para quien cuido jardines hoy en día, no lo ven como un atenuante, lo ven parte de este planeta, de este lugar donde hay espacio para todos. Aún así, ocurriendo eso y que están presentes, en algunas ocasiones yo solo sigo aplicando lo que he hecho por los últimos 15 años, solo control con una infusión de ajo. Entonces ocupo ajo en la cantidad y procuro que efectivamente esas poblaciones no se expandan ni creen, en este caso, una situación adversa. Pero está lleno. Ahora, los controladores, cuando tú dejas de usar efectivamente elementos, la naturaleza se encarga de forma espontánea de poner frenos naturales y aparecen depredadores para eso que efectivamente van haciendo los ciclos. No son constantes, pero una vez que llegan, y que son el más conocido, hay muchos más, siempre citamos la chinita. Cuando a tu jardín llega la chinita, sus ciclos se vuelven a repetir por el ciclo de mucho tiempo, de muchos años. Y vuelven y van creando ese control. Por lo tanto, mi perspectiva de control es bien baja. Y es un tema que, como te comento, un control preventivo. Es un control parcial, de verdad. Y en algunos momentos de esa temporada. ¿Estas infusiones de ajo las preparas tú o las compras en algún...? No, las sigo preparando yo. Hago el típico uso del ajo. Hago un proceso de maceración, depurado. En algunos casos hago el proceso completo de infusión, ¿cierto? A través de un alambique, o lo hago simplemente un día para otro en el proceso de obtener, en este caso, la esencia. Y en el último tiempo estoy ocupando tulbalgia como planta, que junto con la limpieza y los brotes las pongo con esto, las echo, y estoy ocupando la tulbalgia como especie junto con el ajo en estas infusiones. Oye, ya pensando que me entregan mi casa con el jardín pelado, ¿ya? ¿Cuál es la mejor época para poder implementar un jardín desde cero? Si hablamos técnicamente, no hay una mejor época. Si hablamos de manera práctica, por supuesto que sí. Otoño-invierno, en el proceso donde uno realiza la preparación de todo lo que es el entorno, luego las obras de ejecución, van a permitir de que las primeras especies que se siembren o aquellas que efectivamente se planten o se instalen tengan un ciclo adaptativo, lo que hablaba al principio, más lento en acostumbrarse al sector, a hacer asentamiento, a crear simbiosis en el suelo con ellas mismas y permitan comenzar a soportar la siguiente temporada. Hay un proceso previo. Por lo tanto, técnicamente no hay fecha. Por supuesto que hay muchas más variables que controlar. O sea, si lo hacemos en un momento de gran estrés ambiental, estamos hablando a contar de la segunda o tercera semana de diciembre hasta la tercera o cuarta semana de febrero, por supuesto que sí. Es agobiante, es tremendo, es un trabajo cansador. Porque hay que estar a nivel de vivero, sombreadero, estructuralmente, ¿cierto? Con técnicas de ese tipo, pero sí es posible. ¿Práctico? No. Entonces hay que darse el tiempo y seguir la técnica antigua. La jardinería de preparación se hace en los meses donde básicamente las condiciones ambientales son totalmente favorables para las especies vegetales. Vamos a tener un estrés mucho menor y vamos a tener una mayor probabilidad de... Sí, o sea, la naturaleza se encarga de regularse por sí misma. Bueno, lo que nosotros hacemos es un aporte y un control. Pero, insisto, me ha tocado obras así, horribles, sí, las he hecho. Son estresantes, son angustiantes, estás todo el rato en la guardería o en la UTI con tus especies. Claro. Cuando es el momento, insisto, entre diciembre y febrero o entre noviembre y febrero, por supuesto que sí. No lo aconsejo. Técnicamente sí se puede y uno sale bien del tema,
pero son muchas más horas de preocupación y va en contra del ciclo de la naturaleza. Al cabo te sale más caro hacerlo en todo ámbito. En todo ámbito, claro. Oye, ya, tenemos que los jardines en general pasan por diferentes estadios, ¿cierto? Tenemos un periodo de establecimiento del jardín, donde probablemente es el periodo de mayor intensidad que tengamos que hacer labores de jardinería. Y tenemos después un periodo que es de este periodo de establecimiento hasta cuando llegamos a un jardín que está maduro, que está desarrollado. Para no alargar tanto y no quitarte tanto tiempo, me gustaría que me pudiera ayudar con algunos consejos para esta época de establecimiento en cuanto a las labores que hay que hacer. En la época de establecimiento, ¿qué es lo que tú más recomendarías hacer si estamos teniendo un jardín? A ver, primero, siempre la unidad matriz en jardinería para todo nuestro trabajo es el suelo. O sea, puede parecer obvio, no lo es. La unidad suelo-comunidad es la más compleja. El suelo va a determinar el futuro de ese jardín. Por ende, de la perspectiva clásica de jardinería, la preparación de ese suelo comienza no solo con arar, con soltar, con descompactar. Primero, lo más importante es que esa unidad de suelo tenga una cantidad de humedad razonable. O sea, la actividad previa, y eso es un buen consejo, antes de comenzar a hacer o intervenir el suelo, es que el suelo tenga una capacidad de campo técnicamente, que tenga un nivel de humedad previo a los procesos de soltura o descompactación. Eso es vital, eso hace un cambio trascendental en el desarrollo del jardín. Luego que se ha hecho, jamás descompactar más el suelo de lo necesario, llevarlo a un nivel de suavidad extremo, de movimiento extremo, no es favorable. La idea es que ese suelo mantenga una estructura a nivel de suelo, donde uno pueda ver agregados de suelo, porciones que están semi-descompactadas, pero no totalmente desmigajadas. Estando húmedo es totalmente posible. Claro. En ese momento, efectivamente, podría comenzar el proceso previo de todo el resto de las acciones, que son incorporación del trazado, de las obras constructivas, de los procesos de instalación de los sistemas de riego o la forma como se va a devolver al suelo esa agua que pierde por algún sistema o alguna forma de riego. Y una vez que eso está totalmente consolidado, recién viene la parte o el estadio de incorporar las especies vegetales. Siempre partir por las mayores, partir por los árboles, los arbustos, o sea, de lo más grande a lo más pequeño. Y siempre de atrás hacia adelante. Muchas personas parten construyendo su jardín del frente hacia atrás. Siempre se parte al revés. Y se parte del final del jardín hacia el inicio. O sea, parto en el jardín posterior, el que está fuera de la visión, y me voy acercando a la casa, la rodeo hasta que llego al antejardín y salgo de la casa. Por una razón práctica. Una vez que esa especie vegetal, ese jardín, está ejecutado, no se vuelve hasta cuando llegue el equipo de mantención, que es lo que todo el mundo... O sea, lo que llega es el equipo de cuidado antes que entre el proceso de mantención. Ese proceso, esa dinámica de ejecución de obras permite efectivamente que todo lo que tú diseñaste, que todo lo que diseñó otra persona, tenga una razón y un propósito de asentamiento en el momento adecuado. Y si no es adecuado, que efectivamente el estrés por manipulación, por trabajo físico, por mascota, por visitas que ocurren muchas veces, y que entran a jugar ese jardín que está recién realizado, tenga un proceso de asentamiento, tranquilo, natural. En la medida que se pueda, no siempre ocurre, por lo tanto la planificación de obra o de ejecución tiene que ver con esa etapa. Y si uno va a estar construyendo junto o ejecutando junto con el área de construcción, casa, habitáculos, espacios, por supuesto que salgan las personas previamente con la obra gruesa, ojalá en el proceso de terminación previo a ellos uno ingresar a ese sector de tal forma de que no interrumpan o no dañen lo que uno va haciendo, porque son especies, están vivas y necesitan un tiempo previo desde que salen del vivero, suben al camión y ingresan al jardín, de recuperarse de ese estrés en el traslado, ese proceso logístico que se produce. ¿En qué momento podemos, después de cuánto tiempo podemos entender de que el jardín ya está desarrollado, que ya llegó al punto que vamos a tener menor cantidad de labores de mantenimiento? O sea, el jardín de la perspectiva de mantenimiento ocurre generalmente al tercer año.
Ya. Un jardín realmente pasa la etapa juvenil a madura después del tercer año. Necesita ciclos, necesita al menos 2 inviernos, 2 veranos, 2 primaveras, para lograr, depende de cuándo se haya construido, para hacer su ciclo natural. Cuando la naturaleza interviene, los ciclos son estables y tienen el menor daño producto de nosotros los seres humanos, logran asentarse mucho más rápido. Perfecto. Entonces, siempre va a ser juvenil durante los primeros 3 años, por diferentes razones. Uno de los mayores problemas es cuando entran las mascotas. Muchas veces estos jardines que uno ejecuta o que nosotros ejecutamos tienen la necesidad imperiosa de ser ocupados por nosotros mismos y que ejercemos daño en etapas previas. Entonces se soluciona naturalmente, la especie vegetal es capaz de recuperar, o tenemos que hacer algunos cambios en ese proceso. Ahora nos vamos a pasar a un tema que puede ser delicado para algunos y que es importante en el mundo agrícola. Y te quiero preguntar tu visión en la jardinería, que es respecto a la fertilización. La fertilización es de por sí la tarea de poder agregar nutrientes al suelo de diferentes formas. ¿Cómo haces tú estas labores de fertilización? Mira, con el paso de los años yo partí muy químico, debo reconocerlo. O sea, aplicando las viejas fórmulas de don Raúl Silva, aplicando toda esa historia previa donde todo era una fórmula química, una base, en todo el área. Vamos a hacer un espectro bien amplio. Y fui descubriendo en los procesos naturales, el incentivar la materia orgánica propia del jardín, creada por el mismo jardín, tratar de llegar al ciclo natural. Por lo tanto, hoy en día lo que yo, y que creo que muchos hacemos, es mantener la fertilización, pero la fertilización en un grado menor, no en el grado agrícola, donde sí se necesita todavía por la calidad de llegar a un fruto. Nosotros llegamos a las flores, explotamos los aromas. Eso es lo que hace el paisajismo, hace la jardinería. Por lo tanto, el hecho de ocupar mucha cantidad de abonos de origen orgánico, que son los desechos del mismo jardín, las mismas hojas, el chipeado que hacemos con las mantenciones, con el proceso de modelaje, se devuelve al jardín y se devuelve en característica de cobertura, que se va integrando parcialmente en los sectores que estos macizos no se han apoderado del terreno y se van incorporando durante los primeros años. Luego esos van a procesos de descomposición natural a través de composteras que vuelven al jardín mucho más refinados. Viejo, te quiero preguntar por qué consejo nos puedes dar para poder crear espacios que sean al aire libre, que sean realmente acogedores y cómodos. Es una buena pregunta y tiene que ver con la época. Si me hubieses hecho esa pregunta hace unos 10 años atrás tendría otra visión muy distinta. Hoy lo que necesita es, remitámonos a espacio particular, no espacio público. En espacio particular es muy importante cuidar el suelo nuevamente y para eso la matriz de la selección de las especies arbóreas, árboles en particular, es la más importante. Antiguamente, recuerdo que lo primero que nos enseñaban era que debíamos ocupar una gran cantidad de especies caducas, ¿cierto? Para tratar de que esos rayos tibios del invierno ingresaran al hogar y después esos árboles nos protegieran durante el verano con la siguiente cantidad de hojas, en el siguiente ciclo. Bueno, yo creo que hoy por hoy lo que necesitamos son una cantidad menor, quizás arbustos semicaducos, pero árboles persistentes, de hoja persistente. Eso es un tema muy importante porque otra vez volvemos a la matriz de la primera etapa, que es lo que hacemos por proteger ese suelo. Luego es muy importante que en ese proceso de ese espacio confortable, esa asociación de especies de estos árboles tengan el espacio suficiente para desarrollar una follaje y una copa de acuerdo a la forma de ese árbol en su esencia. O sea, si es amplia, es delgada. O sea, lo importante es que además de lo que va a significar sus hojas, por la característica que tengan o la floración, si es que llegan a tener algún tipo de floración, efectivamente la matriz de hoja tenga un tamaño adecuado, o sea, que no sea ni muy pequeña ni muy grande. Eso es muy importante para mantener efectivamente este estrés que se produce por la carencia que tiene el planeta hoy en día. Y luego, a partir de esa matriz, generar espacios que provean esta asociación un poco más íntima, más acogedora. No tan extensiva como lo hacíamos en los 80, que era un paisajismo mucho más abierto, más extendido. Hoy día es más cerrado, que cobije más a la familia, al entorno y que tenga espacios más limitados.
menor cantidad de extensiones abiertas. Y si esas extensiones están abiertas, que tengan ojalá producto de la traslación del sol durante el día, mayor cantidad de horas frescas, de tal forma de que el espacio, la superficie que van a cobijar, mantenga más frescor en los primeros días, ¿cierto?, del verano, y lleguen a finales del verano todavía manteniendo esa capacidad. Por lo tanto, la matriz general a partir de ese espacio confinado, acogedor, con una matriz importante de árboles, o un árbol, o un par de ellos que produzca este efecto en el paso de los siguientes 4 o 5 años. Esa elección es muy importante, que siempre ese árbol venga en una bolsa, en una matriz amplia, ancha, que tenga lo menos más de un año o cercano a un año dentro de la bolsa, que no sea un árbol que fue sacado del suelo en la temporada del mismo año, ojalá que venga del año anterior. Entonces ahí trabajar, tener la posibilidad de conversar con el viverista y que uno vea que ese suelo, ese pan de suelo dentro de esa bolsa tiene historia, una historia antigua, a lo menos de una temporada, 2 temporadas, porque eso va a permitir que efectivamente ese desarrollo de raíces confinado a esa bolsa tenga un buen desarrollo en ese suelo y crezca establemente. Y no llevarnos una fotografía amable, hermosa, de un árbol que se va a demorar muchísimo tiempo por el daño que se produjo en la extracción y que no va a lograr ese asentamiento que nosotros necesitamos en el jardín. Oye, y por último, ya para cerrar la parte técnica, quiero que quizás nos comparta alguna anécdota o alguna experiencia que sea para ti memorable, que pudiera dejarnos algún consejo. Mira, yo siempre recuerdo, y lo tengo como un pie de página personal de presentación, yo creo que fue como dentro de la primera etapa de sentirme paisajista, en uno de los proyectos. Hice todo, me esmeré, soñé con ese proyecto, lo desarrollé en mi mente, vi los procesos, vi las etapas, lo construí, lo ejecuté, entonces lo diseñé, lo construí, hice la ejecución completa y hice la primera parte, que fue el cuidado los primeros meses antes de la entrega final, pero no me dejaron cuidándolo. Te quitaron la mantención. O sea, no me dejaron, entre comillas, la mantención. Y al cabo de unos meses, producto de ciertas situaciones, han sido como 6 o 7 meses, me llamaron nuevamente para que fuera a ver cómo estaba el jardín. La sorpresa fue de que todo lo que yo hice y lo que yo había proyectado en mi cabeza no había ocurrido. Era mejor. Entonces yo quedé así como plop. O sea, ¿yo hice este jardín? ¡Qué bueno soy! No, es decir, era como, yo no lo vi así. Y por más que me esmeré mentalmente en la proyección, no era así porque estaba mejor. Y ahí fue cuando pongo ese pie de página que siempre digo que la naturaleza te sorprende. Te sorprende cuando lo haces medianamente bien o cuando dejas que la naturaleza siga su ciclo. Tú propones y la naturaleza es otra parte. No tengo idea qué ocurrió en esos meses, 6 o 7 meses, no sé cuántos fueron, pero era una temporada, era como un semestre y un poco más. Entonces, ¿qué rescató eso? No, si lo hice bien. O sea, yo pensé que lo había hecho otra persona, yo sabía que lo había hecho yo, pero el resultado de la naturaleza fue como el clic. Mira, en medida que uno tiene corazón de jardinero y proyecta, por más que lo intentes, si lo haces bien, la naturaleza siempre te va a premiar con más. Y ese es el pie que yo siempre rescato, que podría compartir, es eso. Entonces, a que se animen a ser las personas, que se animen a proyectar, a imaginar, y probablemente la naturaleza, si lo haces en tiempo de naturaleza, no en tiempo humano, te va a premiar con más. ¿Qué crees tú de las manos verdes? De las personas, no, tiene las manos verdes esta persona. Mira, yo creo que sí, yo creo que la mayoría de las personas tienen manos verdes y hay algunas que les falta entrenamiento. Ya. Entonces a esas personas que les falta entrenamiento o les falta ese don que lo tienen permanentemente es porque alguien no los ha podido guiar en el proceso. No creo que haya una persona, un ser humano que no quiera la naturaleza, que no se sienta agradado en el lugar que esté, costa, playa, cordillera, no sé, valle. En algún momento hay algo que le va a hacer sentido por la historia que traemos, por la carga histórica como raza humana. Por lo tanto, no, yo creo que solo falta entrenamiento. O sea, nada más. Vale. Oye, acabo aquí con lo que es la entrevista técnica, ¿ya? Pero antes de terminar esta conversación que nos ha dejado harto conocimiento, me gustaría, porfa, si acaso nos podrías dar como 3 consejos, lo que tú tienes así como en tu esquema, los 3 primeros pasos o consejos que puedes dar para comenzar esta temporada estival. Ya, comenzar esta temporada estival.
3. Siempre voy a comenzar por el suelo. Siempre. La primera unidad, la matriz de lo que hacemos nosotros en ingeniería, lo que hacemos tú, yo, los que nos dedicamos a esta área, va a ser la matriz de suelo. Y es la primera donde siempre espero que todos trabajen. Y trabajen en la perspectiva de devolverle al suelo lo que el suelo necesita, no lo que nosotros creemos que necesita. Lo que necesita es principalmente microorganismos, materia orgánica, humedad estable. Entonces la primera matriz es aquellos sectores que están descubiertos, poblarlos, sino ocupar algún tipo de cobertura en general y esperar que la naturaleza haga su ciclo. Luego, entender que la maleza dentro del suelo no es un enemigo, son hierbas anuales que tienen ciclos de vida y que van a aportar en cada temporada. Por lo tanto, dentro del grado de cada persona, entender que estas hierbas anuales no son un enemigo, son un complemento. Es tremendamente importante. Entonces, es el primer tip que lleva inmediatamente a las acciones, soltar, erradicar, mover el suelo. En fin, ahí hay unas dinámicas, pero podríamos decir eso. Luego, el siguiente tip para esta temporada es preocuparme de qué va a pasar en los siguientes 4 o 6 meses que nos quedan todavía por delante. El suelo, cuidar el suelo. Al momento cuidar con lo que yo acabo de decir y estos ciclos naturales, devolviendo el suelo con materia orgánica, recuperando las hojas que todavía quedan o parte del material que no se va a la basura, al desecho del camión de residuos, sino se va y vuelve al suelo, comenzar a hacer estas camas, estas cubiertas con ese material o con otros nuevos. Agua. Preocupar, y este es un tema tuyo totalmente, es que efectivamente los emisores hagan el trabajo para el cual fueron diseñados. De tal forma de compensar alturas, radios de aspersión, efectivamente hacer que funcione de acuerdo a lo que fue proyectado o lo que el jardín le propone al sistema de riego como evolución y hacer esos cambios en ese momento. Hay que hacer la matriz. Por supuesto que sí, y es sumamente trascendente porque cada año va a haber un cambio. Si no los preparé la temporada anterior, ahora sí tengo que estar preocupado de que cada gota cuenta, que es parte efectivamente de este programa. Y controlar la cantidad de floración. Y esto es muy personal, por lo tanto, aquellos jardines, bajo mi visión, que tienen una cantidad de floración media, no son excesivos, no hay un brote excesivo de una gran cantidad de flores, es recomendable preparar al jardín para crear nuevos ciclos en este proceso, despuntando y haciendo podas de limpieza en ramillas, en estructuras y permitiendo que no se compacten, no se cierren todas esas masas y esos volúmenes. Entonces, suelo, agua y masa vegetal junto con una cantidad razonable de flores va a permitir que este verano para todas esas especies sea muchísimo más amable y que las restricciones que tengan algún grado de control cuando nosotros no estemos ahí, porque nos fuimos de vacaciones, porque tomamos días libres o porque efectivamente hubo muchas veces fiestas o eventos que los puedan dañar. Eso va a permitir que sus ciclos otra vez naturales se regeneren y estén preparados para soportar. Pérdidas se producen solo por el descuido y el abuso. Es muy importante tener en claro eso. Cada vez que nos descuidamos y dejamos que algo se muera ahí, perdón que lo diga, es responsabilidad nuestra, ¿cierto? Pero también el abuso cuando efectivamente permitimos, no, sea lo mismo, ese destrozo. Cada tejido, cada pedacito que se quiebra, que se rompe, es un daño y es un estrés futuro. Entonces, sin ser alarmista y poner esto en una situación mayor, en medida que estemos al cuidado, la mantención va a ser menor. Independiente de las técnicas que usemos, pero insisto, si cuidamos, el jardín se va a mantener casi solo con algunas acciones y algunas actividades. Y eso sería. Y si no lo hicieron en la temporada, y para cerrar, si no se hizo la temporada otoño-invierno, esperen la siguiente temporada. No modifiquen lo de ahora. Trabajáis hasta ahora igual lo que no hiciste y ya te prepares para otra. Y aprender de esta temporada lo que ocurre porque, insisto, o sea, esa métrica que hablábamos, esos 22, 18 días que vamos a tener, hasta 40 en el peor de los casos, sobre temperaturas sobre 36 grados, que puede ocurrir, va a ser total y absolutamente estresante para nuestros jardines. Se dice que la antesala nuestra es lo que pasó en España y ya vieron lo que pasó con las temperaturas en España, así que hay que prepararnos. Eso sería como tip, como recomendación. Yo emito la palabra tip. Creo que son recomendaciones porque no son leyes, no es una cosa que funcione siempre. Cada jardín es diferente, comparte especies, pero tiene identidad propia, a pesar de que su comportamiento puede ser similar. Oscar, te quiero dar, pero las gracias de verdad
por el tiempo, el conocimiento que estás regalándonos en este momento y si acaso quieren seguir aprendiendo más, sí, aquí, si acaso quieren seguir aprendiendo más con Óscar, bueno, lo pueden encontrar en sus redes sociales o lo pueden encontrar en los cursos que está prestando. ¿Algún contacto que quieras dejar? Bueno, invitarlos a que compartan con algunas de las publicaciones que realizo en Instagram, básicamente de actividades generales que tenemos en el área de paisajismo en general, las universidades a lo largo del país, donde yo no soy docente, sino que promuevo a que sigan o tomen algunas de sus acciones. En mi escuela matriz, que estudio paisaje hoy en día, y que efectivamente sigan algunas de las acciones que publico en LinkedIn que tienen también relación con aquello. ¿Y dónde te encuentran? ¿Cuál es tu nombre de...? Óscar Nordio, ponen Óscar Nordio y voy a aparecer en su... No hay mucho Óscar Nordio. No, hasta el momento no. Vale, Óscar, oye, muchísimas gracias. Y antes de despedir totalmente el programa, quiero dar algunos consejos de nuestro principal auspiciador, que es el Farolero. Y para esta época estival, yo creo que las principales labores que hay que hacer en el riego, y quizás corrígeme si acaso estoy equivocado, en cuanto a lo que es el riego, bueno, así como mencionabas tú, las labores de mantenimiento previo eran importantes. Siempre antes de la entrada de la época de riego, que es lo que se nos viene ahora fuerte, hay que hacer una mantención general del sistema de riego. Revisar de que las válvulas estén bien conectadas, de que no haya sulfato en los cables, de que el programador esté con batería, si acaso tienen la batería de respaldo, de que efectivamente la bomba esté en buen funcionamiento. Hacer un chequeo general. Nosotros tenemos una pauta de seguimiento donde revisamos todos los componentes de un equipo de riego para poder ver de que todo marche bien, que no hayan goteros tapados, de que no hayan fugas, revisar todo en general para que todo esté bien. Este programa de mantenimiento sería prudente hacerlo entre 1 o 2 veces al año, pero siempre previo, ojalá a partir de la temporada de riego. Después, ajustar los tiempos de riego. O sea, empezamos y el programa de riego siempre se marca para la temporada de verano, para el mes más desfavorable, y frente a eso uno hace un ajuste estacional. Y uno, si no estás adscrito a una estación meteorológica o a sensores que te ajusten el tiempo de riego, como el SolarSync, de una de las marcas que trabajamos, que es Hunter, o a las plataformas de estaciones meteorológicas, ese ajuste se puede hacer de forma automática. Si no, lo voy a tener que hacer de forma manual, constantemente. Y principalmente eso, y también ver los horarios de riego, tratar de regar en horarios donde haya menor evaporación directa desde el suelo, donde tengamos, ojalá no regar a las 12 del día, sino que regar en las primeras horas de la mañana, o ojalá durante el horario nocturno, donde si acaso de hecho estamos puestos en nuestro punto hidrante, es un punto presurizado como un medidor de agua potable. Generalmente podríamos tener mejores condiciones hidráulicas, de hecho mejor presión y mejor caudal en esos horarios, generalmente. Así que esos son algunos consejos que podemos dar como el farolero para lo que es los sistemas de riego. Así que muchísimas gracias, Óscar. Los invito a todos a poder seguir nuestras redes sociales, les den like, comenten, compartan en la página del Farolero CL, @elfarolero.cl en Instagram. Nos van a poder encontrar también en TikTok. Y si acaso tienen alguna sugerencia o nos van a poder o tienen algún comentario o algún feedback que nos quieran dar o alguna corrección en algún dato que quizás podamos estar errados o que tengan algo más importante que compartir, comenten por favor. Y si quieren enviar algún correo, los invito a enviar a contacto@loquecuentacadagota.com para poder enviarnos cualquier tipo de información que nos quieran hacer llegar. Muchísimas gracias Óscar, y que estén muy, pero muy bien. Chau, chau, chau.